Gracias, presidenta. Bien, pues en esta proposición no de ley pedimos modificar la Ley 2/2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, porque fue una ley en la que se adoptaron medidas extremas en situaciones extremas. La crisis económica que en Aragón se inició en el año 2008 produjo unos estragos en la sociedad aragonesa y en la sociedad española que afectaron de lleno a las arcas de todas las administraciones públicas. Precisamente las elevadas tasas de desempleo hicieron que los ingresos en todas las administraciones públicas se redujeran y, por lo tanto, las administraciones públicas fueran incapaces de, con esos recursos, mantener los servicios públicos básicos en los territorios. Todo ello, como digo, llevó al Gobierno central a tomar una serie de medidas coyunturales y también drásticas para recuperar el equilibrio presupuestario y cumplir con los objetivos que España había adquirido con la Unión Europea. La Ley Orgánica 2/2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera tiene dos ejes, o tenía dos ejes. En primer lugar, la eliminación del déficit público y, en segundo lugar, la reducción de la deuda pública. La ley marca que todas las administraciones públicas deban presentar equilibrio o superávit y que además tengan que cumplir con la regla que estipula el techo de gasto. Esta regla se completa con el mandato de que cuando se obtengan mayores ingresos de los previstos, estos no puedan destinarse a arreglar infraestructuras o solucionar temas sociales, sino que esos superávit se tengan que destinar de manera obligatoria a amortizar la deuda pública. Y nosotros creemos, el Grupo Parlamentario Aragonés cree que ha llegado el momento para que determinadas administraciones, no todas, determinadas administraciones como son las corporaciones locales, las que han cumplido, las que han saneado sus cuentas y han amortizado su deuda en tiempo y forma, puedan disponer de sus remanentes para invertirlos en gasto que es del todo necesario para sus conciudadanos y, por lo tanto, no se sientan obligados a amortizar su deuda pública. Durante los años de la crisis económica española, la mayoría de las administraciones públicas, como digo, han venido cumpliendo rigurosamente con la estabilidad presupuestaria, con el periodo medio de pago a proveedores, con los pagos obligados de gasto corriente, con los plazos de amortización de deuda y han conseguido sanear, como digo, sus cuentas públicas. Esto unido a que la situación económica está mejorando y que, por lo tanto, los ritmos de crecimiento de la economía española que están marcados dicen que va a incrementarse la mejora de la economía, hace que sea necesario reconsiderar ciertas cuestiones a las que se ven obligadas las corporaciones locales, como es, como digo, la regla de gasto, que perjudica seriamente a las administraciones locales con solvencia económica. La regla de gasto supone un freno a la activación económica, a la posibilidad de invertir en otra serie de prioridades sociales o económicas o de cualquier otra índole, a atender necesidades y demandas que están reclamando los ciudadanos en cada territorio, sin tener en cuenta, como digo, la solvencia económica en que se encuentren dichas corporaciones locales. En Aragón, todo hay que decirlo, la mayor parte de los ayuntamientos e incluso de las diputaciones provinciales han cumplido con las exigencias que marca la Ley 2/2012 y han gestionado de manera responsable y con eficiencia sus recursos. Por lo tanto, no entendemos que se les siga imponiendo la obligación de que los sobrantes de esas corporaciones locales, ayuntamientos y diputaciones provinciales se tengan que seguir destinando a el pago de la deuda. Es como si a una familia que durante la crisis se ha apretado el cinturón y ha tenido que rebajar sus gastos para poder pagar las hipotecas, durante la mejora de la economía española y fruto de esos ajustes que han hecho cada una de las familias, se les dijera ahora que si ganan más dinero no lo pueden destinar a comprar ropa, sino que lo tienen que seguir destinando a seguir pagando la hipoteca.
Es exactamente lo mismo lo que se les está pidiendo a los ayuntamientos y a las diputaciones provinciales, cuando están cumpliendo con la estabilidad presupuestaria, cuando están cumpliendo con el pago a proveedores, cuando están cumpliendo con los plazos de amortización de la deuda y cuando están cumpliendo con absolutamente todos los requisitos que está marcando la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Y lo que decimos es: saquemos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria a las corporaciones locales cumplidoras. ¿Qué significa cumplidoras? Lo acabo de decir. Que cumplan con la estabilidad presupuestaria, que cumplan con el pago medio a proveedores, que cumplan con el pago de gasto corriente, que cumplan con la amortización de la deuda. A todas ellas saquémoslas de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que los sobrantes y los remanentes los puedan destinar a obras que hacen falta en todos los municipios y a cuestiones que les hace falta a muchas familias aragonesas, porque la Constitución española avala tres principios del régimen local. En primer lugar, la autonomía local. En segundo lugar, el carácter representativo y de gobierno. Y en tercer lugar, la suficiencia financiera. ¿Dónde queda la representatividad, la autonomía local y la suficiencia financiera para aquellos ayuntamientos que cumplen y que tienen las manos atadas y que no pueden hacer absolutamente nada excepto amortizar la deuda? De verdad que a nuestro juicio no se puede tratar igual a un gran ayuntamiento que al resto. Y sabemos que en Aragón la mayor parte de los ayuntamientos, la mayor parte tienen menos de 2.000 habitantes y la mayor parte tienen menos de 500 habitantes. Y, como digo, no entramos en el tema del endeudamiento. El tema del endeudamiento ya viene marcado con el máximo de endeudamiento. Aquí de lo que estamos hablando es que no se puede atender más servicios con menos dinero y con tan poco personal como el que cuentan las corporaciones locales. Si no es con los sobrantes, es imposible. Y, por lo tanto, no se les puede, como digo, atar de pies y manos a todas las corporaciones locales que cumplen con la estabilidad presupuestaria. No se debe legislar para todo es café. El problema lo tenían los grandes ayuntamientos, no el resto, pero la ley ha sido restrictiva con todos ellos. Por lo tanto, creemos que ha llegado el momento de sacar a los ayuntamientos y a las diputaciones provinciales cumplidoras de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y que no se les aplique la regla que establece el techo de gasto y que, por lo tanto, sus sobrantes puedan destinarlo a otras cuestiones. De lo contrario, de verdad que no entenderíamos para qué sirve estar ahora de concejal o de alcalde cuando están atados de pies y manos, no pueden hacer absolutamente nada de lo que les está reclamando la ciudadanía y sus conciudadanos, y desde luego para eso, con que administren los técnicos, nos sobran los políticos. Y por lo tanto espero y deseo que se alcance la unanimidad, porque yo creo que en esto no hay colores. Todos los ayuntamientos de toda Aragón son partidarios de esta cuestión. Ya ha habido alguna iniciativa en la Diputación Provincial de Huesca y en la unanimidad, así que espero y deseo que también aquí seamos capaces de alcanzar algo que es justo para todos ellos. Gracias. Gracias.